Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que más personas se conecten y luego vamos a presentar. Buenas noches, una pregunta. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Dice Historia Clínica en Ginecocentricia. ¿Se Ahora puede está en la visualizar? pantalla de la... Sí se puede visualizar. También se le escucha bien. Ah, ya. Bien, entonces, a ver, lo pongo ya Sí, vamos esta a dar pantalla. Esta pantalla unos completa. minutitos para Sí, que sí. puedan ingresar. Claro, esta Ujú. pantalla completa. Lo dejo ahí, ¿ya? ¿Ok? Sí, está bien. Perfecto. Ya, eso ya. Venga, espero que no se lo reinicie, ¿no? Ok, ya. Bueno, creo que ya empezamos. Entonces, primero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, en especial a usted, doctor Mamani. Para hablar un poquito de usted, el doctor Jaime Mamani es médico ginecobstetra del Instituto Nacional Materno Perinatal, también PAS presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, también PAS presidente de la Asociación de Médicos del INMP, también miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y docente universitario y tutor de salud acreditado. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, para lo cual pido a cada uno de ustedes que pueda estar atentos y puedan tomar sus apuntes y sus notas, que al final también va a haber un test y todo eso va a sumar para que pueda tener cada uno un certificado. Entonces, sin más que decir, darle una gran bienvenida a usted, doctor, y ya puede empezar con la clase. Bienvenido. Buenas noches. Primero, quisiera saber, ¿está bien el volumen de voz? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bien, primero agradecer al Comité Permanente Académico y a todos ustedes por estar presentes en esta noche, poder reunirnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a tratar este tema que es importante, es muy importante, pero antes de ello yo quisiera darles un par de recomendaciones. Ustedes están cerca ya a comenzar su internado y mi recomendación es de que eh, se den ustedes íntegros en el internado. No se fijen en horas, no se fijen en sacrificios, no. Miren, yo conversando siempre con los médicos de mi generación, siempre hemos coincidido en que el internado es una fase sumamente importante de nuestra formación. Es más, es tan importante el internado que la mayoría de mis compañeros coinciden que el 50% de lo que conocimos el día en que egresamos y fuimos médicos, el 50% era de las clases que tuvimos en pregrado y el otro 50% lo aprendimos en el internado. Entonces, esta es una etapa crucial, muy importante, por favor. Eh, si ustedes conversan con los médicos, ya mayorcitos, ¿no? Van a escuchar de ellos que en sus épocas, en nuestras épocas, el internado era más sacrificado. Lamentablemente esto cambió hace unos años, unas décadas, y ahora el interno ya no obedece a su nombre, que es interno, viene de internado, de estar internado en el hospital. Ahora quieren salir más temprano, etcétera. Entonces, eso conlleva también a que disminuye la capacidad de lo que ellos pueden aprender durante este periodo, que es vital, ¿no? Entonces, yo les recomiendo, por favor, una recomendación de amigo, por favor, dense íntegros, dense completos, ¿no? Lo que no sepan ahora ya lo van a aprender, lo van a practicar en su internado. Bien,
Luego de este mensaje, de este consejo de un conejo, vamos a comenzar con este tema, la historia clínica en ginecobstetricia. Bueno, mira, cuando tú quieres ver un modelo de cómo se desarrolla una historia clínica en ginecología y obstetricia, vas a encontrar un montón de... Cada hospital tiene su modelo, cada libro de obstetricia tiene su modelo, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una forma unificada a nivel mundial, ni siquiera nacional, en el que nosotros digamos, bueno, esto, los patrones son así, así, 1, 2, 3, 4, 5. No, no existe eso, ¿no? Todos los libros nos dan muy buenas presentaciones, ¿no? Eh, los modelos de historia que encontramos en clínicas, en hospitales, son muy buenos, pero ninguno es totalmente completo. Entonces, en esta presentación lo que voy a hacer es señalar cómo es la normatividad en nuestro país sobre cómo debería hacerse primero una historia clínica y segundo una historia clínica en ginecobstetricia. Pero ¿por qué es importante eh, hablar, saber y desarrollar una buena historia clínica? Porque siempre vas a escuchar a todos los médicos que ya tienen años en el ejercicio decir que los diagnósticos... Ah, doctor, doctor, ¿me escucha? Doctor, no se le escucha. Hola, ¿me escuchan ahora? Hola, ¿me escuchan? Hola, Ahora sí se le escucha. ya, muy bien, no sé qué había pasado, pero bueno, ya, ya. Les estaba recomendando de que en su internado dense íntegros en cada rotación, ¿no? Lo que no terminan de entender o aprender en el pregrado, lo van a complementar en el internado. Y de verdad que ese es un buen internado, ese va a ser el inicio de una excelente carrera en la medicina, ¿no? El internado es vital, muchachos, por favor, dense íntegros, ¿no? Procuren siempre competir con ustedes mismos. No compitan con nosotros. Ustedes traten de superarse ustedes mismos siempre cada vez. Eso es lo que dije inicialmente. Bien, vamos ahora a este tema que es importante. ¿Por qué es importante hablar, saber y realizar una buena historia clínica? Porque ustedes siempre van a escuchar a todos los médicos. Doctor, otra vez no se le escucha. A ver, un momento. Ahora sí se le escucha. Sí, sí me escuchan, pero no sé por qué se está yendo el audio. A ver. Sí. Bien, entonces la historia clínica es importante porque nos permite llegar al diagnóstico, saber lo que está ocurriendo con la madre y, en el caso de una mujer embarazada, con la madre y el bebé. Nos permite planificar eh, cómo hacer para restaurar
su estado de vitalidad, tanto en la madre como en el feto. Es un instrumento que nos permite comunicarnos entre personas de salud. Es un instrumento que tiene valor legal. Todo lo que se haga o no se haga está registrado en la historia clínica. Y cuando tengamos nosotros una contingencia judicial, policial, fiscal, no van a valer tus palabras ni tus buenas intenciones, solamente va a valer lo que está escrito en la historia clínica. Eh, entonces, la historia clínica es una herramienta fundamental para cuestiones médicas, legales, etcétera, ¿no? Es un instrumento diseñado para ayudar en las decisiones de salud y en el caso de la obstetricia, para conducir adecuadamente el nacimiento del bebé y las primeras horas, tanto de la madre como del bebé. Historia clínica, no existe un modelo universal único, ni siquiera en el Perú, sobre cómo desarrollar una historia clínica, ni tampoco una historia clínica obstétrica, ¿no? Cada libro, cada autor tiene su forma de presentar el desarrollo de una historia clínica. Lo que voy a hacer es exponer en función de cómo dicen las normas en nuestro país que debemos de desarrollar una historia clínica. Y tenemos aquí entonces los conceptos. Fíjate, la Ley General de Salud, en lo que es historia clínica, lo define como un documento médico donde se registran los datos de identificación, los procesos relacionados en la atención, de manera ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención. ¿Qué quiere decir inmediata? Que no se hace una historia clínica al día siguiente ni a los 2 o 3 días, se hace de manera inmediata mientras se está atendiendo al paciente. El registro de las atenciones de salud tienen que ser realizadas en una historia clínica. En todo establecimiento, las atenciones realizadas tanto en consulta ambulatoria como en hospitalización y como en emergencia deben registrarse obligatoriamente en una historia clínica. Entonces, ¿cuántos tipos de historia clínica tenemos? En nuestro país se reconocen 3 tipos de historia clínica. Una, la que realizamos cuando el paciente viene a consultorio externo. Otra, cuando el paciente está hospitalizado. Y otra, cuando el paciente acude por una emergencia. Entonces, son 3 tipos de historia clínica que reconoce nuestro país, el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, cada uno de ellos pues tiene similitudes, pero pues evidentemente la historia de hospitalización va a ser la más amplia, la más completa, ¿no? Bien, entonces, tu acto médico tiene que registrarse en la historia clínica, todo. Los establecimientos de salud están obligados, bajo responsabilidad, a proporcionar al paciente copia de su historia clínica. A ver, entonces de aquí viene un problema filosófico en salud. ¿A quién le pertenece la historia clínica? ¿A quién le pertenece? Algunos dirán al hospital, pero otros al paciente, porque es de él, le está hablando, relatando, contándonos sus males. Otros dirán no, al médico, porque el médico realizó un trabajo intelectual para desarrollar la historia clínica. La conclusión es, porque el tiempo es corto, la conclusión es de que la historia clínica pertenece al establecimiento y al paciente. El establecimiento lo custodia, pero el paciente también tiene derecho a la historia clínica. Por eso es que un paciente puede pedir toda la copia de su historia clínica. Puede pedir un resumen llamado informe médico y al alta siempre se le tiene que proporcionar una historia resumida que se llama epicrisis y o un informe médico. Entonces son parte de los derechos en historia de nuestros pacientes. La elaboración de la historia clínica debe elaborarse de manera clara, legible, sin enmendaduras, ¿no? Entonces, para aquellos que tienen letra pésima, ¿no? Ya saben, no pueden hacer eso. Por eso es de que se opta incluso por realizarlo en computadora, ¿no? Pero si se hace a mano tiene que ser legible, no se puede borronear. Si uno ha escrito, uno no puede tachar con el lapicero. Lo que tiene que hacer es escribir encima, por ejemplo. Cada anotación debe tener la fecha, la hora, nombre, firma, sello del responsable, número de colegiatura, ¿no? Entonces, muchas veces, yo he revisado historia, yo soy auditor médico,
y al revisar historias clínicas de pacientes que han fallecido incluso, está la fecha en la que han hecho la evolución, pero no está la hora. Entonces uno, por ejemplo, no puede saber la secuencia de cómo evolucionó el caso, por ejemplo, ¿no? Entonces nos recuerdan que tiene que tener fecha, hora, firma de la persona que lo está haciendo, ¿no? Sello, ¿no? Al inicio, a pie de cada folio de consignación la identidad del paciente o usuario. Consignación de diagnósticos en la historia clínica. Todo diagnóstico registrado en una historia debe consignarse utilizando el Código Internacional de Enfermedades, que es el CIE. En nuestro país estamos usando el CIE 10, pero en el mundo ya estamos en el CIE 11, que es la clasificación internacional de enfermedades. ¿Qué más respecto a la historia clínica? Definiciones del Ministerio de Salud. De acuerdo a la norma técnica 139, la historia clínica es un documento médico legal. Es decir, el juez contigo va a hablar solamente en función de lo que está escrito en la historia clínica. No, pero yo pensé, yo le dije al paciente, el paciente me aceptó. Nada. ¿Dónde está escrito que usted le dijo al paciente? ¿Dónde está escrito que el paciente le aceptó operarse? ¿No? Entonces, por eso es que tiene validez legal. Allí se deben registrar los datos de identificación, procesos relacionados a la atención del paciente de manera ordenada, integrada, secuencial, ¿no? Todo ello tiene que ser obligatorio en todo establecimiento que presta servicios de salud, a lo que le llamamos IPRES. Ahora, hemos dicho que se acepta que existen tres tipos de historia clínica, ¿no? Por su confección. Una es la historia clínica de consultorio, la otra es la historia clínica de internamiento y la otra es la historia clínica de emergencia. Ya, está bien. Pero, ¿y cómo registramos? Bueno, si nosotros lo registramos con apoyo de la computadora, a eso le llamamos historia clínica informatizada. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando, ¿no? En un software, ¿no? Y punto. Pero es distinto hablar de historia clínica electrónica. Cuando tú te sientas en la computadora a escribir tus datos de historia clínica, no estás haciendo una historia clínica electrónica, no. Estás haciendo una historia clínica con apoyo digital, o llamada también historia clínica informatizada, de ninguna manera electrónica. La historia clínica electrónica, y que yo sepa, ninguna clínica, ningún hospital todavía lo termina de implementar, tiene que tener el registro a través del DNI electrónico, ¿no? Entonces, estamos en camino hacia la elaboración de una historia clínica electrónica en nuestro país, pero aún no lo hemos logrado, ¿sí? Bien. Historia clínica para el colegio médico. La historia clínica, sea física, o sea, escrita a mano, digitalizada o electrónica, es el documento médico con valor legal en el que se registra el acto médico. El acto médico es toda atención que se brinda a un paciente. Se registra entonces el acto médico y las disposiciones del equipo de salud orientadas al cuidado integral del paciente debe ser veraz, completo, único, y cuando corresponda escrito de un modo legible, evitándose abreviaturas o siglas. Es decir, yo reviso historia y dicen, se solicita eco. Yo digo, oye, pero si acá en este cerro no hay ecografías. No, no, eco es examen completo de orina. No, pues, ¿tú crees que un juez va a saber eso? Si yo siendo médico no sé eso. No, no se puede usar abreviaturas que no estén aceptadas, ¿no? Nosotros ponemos PA y sabemos que significa presión arterial, y eso es algo que se usa en el Perú y en el mundo. Entonces, ese tipo de abreviaturas sí podemos nosotros eh, hacer uso, pero aquellas que no estén consignadas, ¿no? No son aceptadas. El médico debe ser cuidadoso en la elaboración y el uso de la historia clínica. No debe incluir apreciaciones o juicios de valor ajenos a su propósito. Uno tiene que ser totalmente independiente, ¿no? No hacer juicios de valor sobre un paciente, ¿no? Esto es lo que nos indica el Colegio Médico en su código de ética. Bien, ¿cómo hacemos una historia clínica? Porque hemos dicho que a nivel mundial existen
diversos criterios, ¿no? Se coincide en muchos aspectos, pero no. Entonces, he tomado dos normas que nos rigen en el nivel nacional. Uno es la norma técnica 139, que es la norma técnica que me indica cómo hacer una historia clínica. Esto se aprobó en el año 2018. Y también la norma técnica para la atención integral en salud materna, es decir, cómo atender una gestante, ¿no? El parto, todo ello. Entonces, estas dos normas técnicas me ayudan a tener el pensamiento de cómo elaborar la historia clínica, ¿no? Aquí tenemos entonces, primero, la norma técnica 139, que me indica qué es lo que debe tener una historia clínica en general, en varones, en niños, en recién nacidos, en viejitos, en gestantes, ¿no? Esta es la norma técnica. Se lo voy a dar a su compañero Rixe para que se los distribuya a ustedes, ¿sí? Bien, entonces, esta norma técnica me indica qué es lo que debe tener toda historia clínica que nosotros confeccionemos. Y tenemos también la norma técnica 105. Esta norma técnica, que también se la voy a dar a su compañero Rixe para que se los entregue a ustedes por WhatsApp, ¿no? Me indica cómo se debe realizar la atención de una gestante, desde sus controles prenatales, consultas, cómo atender su parto, su puerperio. Entonces, allí también me indican partes de cómo elaborar la historia clínica, sobre todo la de consultorio, está en esta norma técnica. Entonces, amparándome en estas dos normas del Ministerio de Salud, viene este desarrollo. Para comenzar, en la norma técnica 139 me dice sobre las historias clínicas. Las atenciones de salud brindadas a los usuarios de las CIPRES debe consignar fecha, hora, nombre, apellidos, firma, número de colegiatura del profesional que brinda la atención. En caso de menores de edad, debe consignar los nombres y apellidos del padre o tutor, su número de DNI, antes de la atención a ser prestada. Mira, cuando se atiende a un menor de edad, ojo, que no te pase. Siempre tienes que escribir en la historia clínica lo siguiente. Se realiza la historia clínica en presencia de la señora Juanita Pérez, tía de la paciente, por ejemplo, ¿no? Siempre, siempre, siempre en un menor de edad, siempre tiene que estar presente su familiar. Si no hubiese familiar, tiene que estar presente una dama, ¿no? Puede ser la técnica de enfermería, la enfermera, ¿no? Pero tiene que haber alguien a tu lado. Igual, cuando se hace un examen ginecológico, jamás a los varones, jamás se les ocurra hacer el examen ginecológico ustedes solos. Siempre tiene que haber una dama a su lado. Generalmente es la técnica de enfermería. Siempre, porque ya a los ginecólogos ya viejos incluso les ha pasado denuncias que muchas veces no son ciertas, algunas seguro que también son ciertas, ¿no? Sobre tocamientos indebidos, intención de violación, cosas como esas, ¿no? Entonces, para evitarte esos problemas, te doy esa recomendación. No olvides, ¿ah? En adolescentes y en examen ginecológico. Si nosotros recordamos nuestro curso de semiología del doctor Suroz, que es el libro más usado pues, para la historia clínica, recordamos que la historia clínica tiene, la historia clínica amplia, la de hospitalización, tiene las siguientes partes. Anamnesis, examen físico, impresión diagnóstica, el plan de trabajo, el tratamiento, la evolución, la epicrisis. En la anamnesis me acuerdo de las iniciales, FEA, FEA. Entonces siempre cuando voy a hacer mi anamnesis me acuerdo FEA, ya está. F de filiación, E de enfermedad actual, A de antecedentes. Después de la anamnesis, y la palabra anamnesis, ¿sabes de dónde viene? Anamnesis. Amnesia. ¿Qué es la amnesia? Amnesia es el olvido, ¿no? Amnesia es sin olvido. Anamnesis quiere decir recordar, volver a relatar. Eso quiere decir anamnesis.
y sus partes son afiliación, enfermedad actual y antecedentes. El examen físico, que consta de inspección, signos vitales y los exámenes regionales, ¿no? Luego viene, una vez que he hecho el relato, una vez que he examinado, entonces ya mi mente empieza a tener una impresión sobre qué es lo que tiene el paciente o la paciente. Entonces yo elaboro un juicio clínico y digo, ah, ya, esta paciente puede tener esta enfermedad o puede tener este padecimiento. Eso le llamamos impresión diagnóstica. No es diagnóstico, porque el diagnóstico es cuando ya yo tengo la seguridad completa. Es la impresión diagnóstica que tengo. Y ojo, que siempre debemos colocar diagnósticos diferenciales. Una anécdota breve. Yo cuando era alumno estaba llevando medicina interna. Y en cada rotación nos ponen casos clínicos, ¿no? Un caso clínico difícil. Yo desarrollé mi caso clínico, me demoré en la noche, agarré mis libros, puse cada signo, cada síntoma, lo armé bien, pa. Y dije, me pondrán pues mínimo 16, 17, yo contento, ¿no? Cuando, cuando me dieron las notas, 0,5. Dije, no puede ser, ¿cómo van a ponerme esta nota? Y empecé a ver cómo me habían calificado. Y estaba bien en todo, excepto en la impresión diagnóstica. Yo había puesto un solo diagnóstico y el profesor me escribió, usted, cuando sea médico, nunca debe tener un solo diagnóstico. Siempre tiene que tener otros diagnósticos alternos, diferenciales. A mí me dolió eso, pero sin embargo me sirvió para toda la vida. Si hoy yo lo encuentro al profesor, seguro que lo abrazo, lo felicito. ¿Por qué? Porque eso me ha servido en toda mi profesión, ¿no? Les doy un ejemplo. Si viene una mujer joven que viene por sangrado y por dolor en vientre y el cuello está entreabierto, entonces uno pensará, pues, aborto incompleto. Claro, por supuesto, puede ser aborto incompleto, pero los mismos síntomas, ¿no? Los mismos signos que son amenorrea, sangrado, dolor pélvico, también están presentes en mola, también están presentes igualito en embarazo ectópico. Entonces, si yo solo pienso en aborto incompleto, ¿y si es un ectópico? Si es un ectópico, después de una semana puede reventarse el ectópico y la mujer desangrar y algo muy malo le puede pasar. Por eso es necesario siempre colocar los diagnósticos diferenciales. Plan de estudio, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer una vez que ya tengo esa impresión diagnóstica? ¿Qué voy a hacer con la paciente y con su bebé? Tratamiento, ¿qué plan terapéutico voy a desarrollar? Y después voy a evolucionar diariamente ese paciente que está internado y cuando salga de alta, elaboraré el epicrisis. En la afiliación, debo tener, primero, poner la fecha y la hora. Fecha y hora. ¿En qué servicio está? ¿No? Porque cuando ya pasa un año, tú no sabes ese día dónde estuvo el paciente, si estuvo en UCI, si estuvo en un servicio de adolescencia, si estuvo en tal o cual lugar. Una vez que ya hemos puesto fecha, hora, ponemos eh, eh, la identificación del paciente, su nombre, su DNI, la edad, el estado civil, la ocupación, lugar de nacimiento, procedencia, domicilio, grado de instrucción, religión, teléfono y el nombre de una persona responsable. Cada uno de ellos es importante. La edad, por ejemplo, ¿por qué es importante en ginecología y obstetricia? Por ejemplo, para ver las cuestiones reproductivas. Una mujer de 40 años ya tiene dificultades reproductivas. Ni hablar. Estado civil, la situación de pareja también para ver si tiene riesgos ITS, planificación familiar, la ocupación también está en relación a determinadas patologías, lugar de nacimiento. Imagínense que viene una eh, mujer con dolores musculares y viene de Pucallpa o viene de Iquitos. Ahí nosotros tenemos dengue, malaria, todo eso. Entonces, es importante saber de dónde está procediendo. El grado de instrucción para ver si va adherirse a un tratamiento, si tiene autocuidados, etcétera, ¿no? La religión para ver algunas cuestiones propias al pensamiento del paciente en cada religión, ¿no? Y es importantísimo siempre
anotar a la persona responsable, yendo con un vecino, con el esposo, con la mamá, ¿no? Siempre anotarlo ahí. En enfermedad actual, el relato. El relato tiene que indicar los signos y síntomas principales, que en algunos formatos dice motivo de consulta. Por ejemplo, ¿no? Signos y síntomas principales viene por contracciones uterinas. Signos y síntomas principales, ¿no? Viene por escotomas, por ejemplo, ¿no? Paciente acude por flujo vaginal. Paciente acude por dolor en abdomen bajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiempo de enfermedad, si son horas, son días, y si comenzó de manera brusca o comenzó de manera insidiosa, y cómo ha ido evolucionando este signo o síntoma, ¿no? Se mantiene igual, está progresando, es intermitente. Luego viene el relato. El relato debe ser cronológico y siempre se recomienda que debe ser desde el momento en que comenzó el signo o síntoma predominante y cómo ha ido evolucionando hasta el presente, ¿no? Y cuando ya terminemos el relato, podemos anotar debajo del relato si el paciente trae algún examen. Algunos pacientes vienen con su ecografía, ¿no? Doctor, mire, me tomó esta ecografía hace 2 días. Dice que mi bebito tiene 2 vueltas el cordón y por eso he venido, ¿no? Entonces se anota ahí qué exámenes está trayendo el paciente, ¿no? Ecografías o exámenes de laboratorio. Luego pasamos, después de la afiliación, pasamos al relato, a la enfermedad actual y luego a los antecedentes. Los antecedentes pueden ser personales o pueden ser familiares. En los personales, los patológicos, ¿no? ¿Qué enfermedades previas o actuales tiene, ¿no? Es asmática, tuvo tuberculosis hace 5 años, en fin. ¿Qué enfermedades puede tener autoinmunes? Lupus, el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Eh, Son enfermedades muy deleterias en el embarazo, ¿no? Pacientes que pueden tener diagnósticos psiquiátricos, diagnósticos de cáncer, ¿no? Y qué tratamiento está recibiendo actualmente, ¿no? ¿Qué medicamento toma, señora? ¿No? Si tuvo internamientos, tuvo internamientos eh, en su vida, ¿no? ¿Y por qué fueron? Los antecedentes no patológicos a la cabeza, el más importante es la reacción a medicamentos, la reacción alérgica a medicamentos, porque inocentemente le podemos administrar un antibiótico al cual es alérgico o administrar un AINES y es alérgico. Hace pocos meses recuerdo que hubo un caso de una persona joven, ¿no? Que falleció por un metamizol, una cosa así, ¿no? Y eso se da. Entonces, es importantísimo siempre registrar el RAN, si ha tenido antes transfusiones sanguíneas, si presenta alergias, si tiene vacunas completas, etc. En los quirúrgicos, las cirugías previas que ha tenido, ¿no? Sobre todo las cirugías en útero, ¿no? Eh, Aquí en este ítem de quirúrgicos se incluye el legrado, el AMEU. Cuando uno le pregunta a la señora, ¿le han operado? No, señora, ¿y esa cicatriz que tiene ahí en su abdomen? Ah, es que me han hecho 2 cesáreas. Ah, ya, señor, yo le pregunté si le han operado. Sí, pero no me han operado, me han hecho cesáreas. O sea, a la paciente hay que volver a preguntarle. Muchas pacientes, muchas señoras, no consideran la cesárea como operaciones. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, a qué edad fue su menarquia, cómo son sus menstruaciones, la duración, cada cuánto tiempo viene, a qué edad comenzó sus relaciones sexuales, cuál es su fecha de última regla, usa anticonceptivos o no, usó antes o no, la presencia de ITS, ha tenido o no ha tenido, qué patologías ginecológicas ha presentado o presenta, ¿no? Endometriosis, si ha tenido papanicolaos que le han indicado displasias, ¿no? Y es importante preguntar cuándo fue el último papanicolao y cuál fue el resultado. En cuanto a los entes obstétricos, eh, conocer la fecha de última regla para saber la edad gestacional si está embarazada, saber su fórmula obstétrica de gestación y paridad, eh, conocer cómo le fue en los embarazos anteriores. Doctor, yo he tenido 2 hijos y mis 2 hijos nacieron, pues, son 7 mesinos. ¿Saben qué pasa? Que en obstetricia los fenómenos vuelven a presentarse. Paciente que ha tenido partos pretérminos tiene el riesgo muy elevado de que vuelva a presentarse en partos pretérminos.
paciente que ha tenido preeclampsia tiene el riesgo elevadísimo de volver a presentar preeclampsia. Pacientes que tuvieron trabajo de parto disfuncional tienen elevada posibilidad, muy elevada posibilidad de volver a presentar trabajo de parto disfuncional. Por eso es importante saber cómo le fue en los embarazos anteriores, el actual control perinatal. ¿Está yendo o no está yendo? ¿Qué le han encontrado? ¿Le han encontrado alguna infección en sus controles? ¿Qué enfermedades le ha dado en esta gestación? ¿Ha presentado signos de alarma? ¿No? ¿Por qué le hicieron la cesárea? Bueno, doctor, mi hijito estaba sentado. Ah, no, doctor, me dijeron que yo era estrecha. Ah, ya, bueno, si es estrecha, evidentemente en este parto tampoco va a poder dar a luz por vía vaginal, ¿no? ¿Qué complicaciones obstétricas tuvo antes? ¿Cuál fue el peso de sus bebés anteriores? Porque igualito, ¿no? Si ha tenido bebés de bajo peso, podría ser que en este embarazo se repita lo mismo. Antecedentes. Los familiares, hay patologías que están relacionadas a la familia. La hipertensión está relacionada a la familia. La diabetes. Generalmente la diabetes es familiar por el hábito familiar de la alimentación. El cáncer mamario tiene un componente eh, genético, ¿no? Y es el mismo que para el cáncer de colon, que para el cáncer de ovario, ¿no? Entonces, eh, hay que conocer, ¿no? Si la mamá de la paciente murió de cáncer de cervix, esta paciente también tiene riesgo. Pero doctor, ustedes me dirán, doctor, pero si el cáncer de cervix es por un virus, claro, el agente es el virus, pero es más fácil cuando hay susceptibilidad genética, ¿no? Entonces, siempre hay que preguntar por patologías que se han presentado en la familia. Ah, sí, doctor, mi tía ha tenido cáncer de seno, mi prima también, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien. Antecedentes de malformaciones congénitas en la familia. Ahí hay genes que pueden estar repitiéndose, trombofilias hereditarias. Y luego del examen físico pasamos al examen físico. Primero, el examen general, signos vitales, el peso, el índice de masa corporal. Actualmente, todas las historias están pidiendo peso, índice de masa corporal. Ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque eso me revela la posibilidad de enfermedades metabólicas y en el caso de un embarazo, el índice de masa corporal va a estar relacionado con preeclampsia, por ejemplo. En todas las historias clínicas actuales están viendo la saturación de oxígeno. Entonces, por favor, al lado de tus signos vitales, colocas la saturación de oxígeno, ¿no? Una gestante no debe tener menos de 95% de saturación de oxígeno. Estado general, si es regular, bueno, mal. Algunos incluso ponen aparente mal estado general. Estado de hidratación, aparente regular estado de hidratación. Estado de nutrición, aparente buen estado de nutrición, ¿no? No se olviden que el estado de nutrición es malo, ¿no? Ya sea que una persona esté totalmente adelgazada o que esté gorda. El estar gordo es un mal estado de nutrición también, ya no se equivoquen ahí. En el regional nos vamos a la piel, mamas, extremidades, tórax, abdomen, sistema nervioso central, ver si el paciente está alerta, evaluar el Glasgow. Actualmente las historias clínicas nos piden eh, poner el puntaje de la escala de Glasgow. El examen físico, ya el ginecológico, ¿no? Vamos a dividirlo en examen ginecológico y en examen obstétrico. El examen pélvico en ginecología, ver la vulva. En la vulva nosotros podemos ver, pues, cambios de coloración, una coloración negruzca. Uy, caramba, aquí hay candidiasis, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo blanco. Ah, no, caramba, esto podría ser un, hay unos tipos de cáncer así que tienen coloración blanca, hay otras enfermedades benignas crónicas que también dan esa coloración, ¿no? Um, ver cuál es el estado de las episiotomías previas y en esa inspección podemos visualizar también prolapsos genitales. Luego hacemos el examen con espéculo para evidenciar cómo está el cuello uterino. Puede venir una paciente ya de 50 años, por ejemplo, que está sangrando.
Ponemos el espéculo y vemos en el cuello uterino, vemos como una especie de coliflor. Eso es cáncer. Y ese tipo de lesiones sangra con facilidad. Por ejemplo, ¿no? Con el cuello uterino, ya el que tiene más entrenamiento y puede realizar una colposcopía ve lesiones premalignas, ¿no? Precancerígenas, ¿no? También podemos evidenciar pólipos, tumores, etcétera, ¿no? En la vagina, ver si es que hay condilomas, si es que hay flujo, cómo están los descensos, ¿no? Y cuerpo extraño. ¿Qué cuerpo extraño podría haber en la vagina? Cantidad de veces he atendido pacientes, damas, ¿no? Que han venido porque algo malo, algo que olía mal, bajaba por la vagina, ¿no? Le examinaba y era preservativo. Muchas veces ocurre, ¿eh? Muchas veces ocurre, se quedan los preservativos ahí, no, pues la pareja no se da cuenta, ¿no? Tacto vaginal, según el caso, por ejemplo, en una mujer virgen, ¿no? Si es necesario, si uno tiene una alta sospecha de que hay algo malo en el cuello uterino, uno puede realizar el tacto rectovaginal o incluso una ecografía rectovaginal, ¿no? Esto es el caso, como digo, de pacientes vírgenes, ¿no? Bien, luego, cuando hacemos este examen de tacto vaginal, evidenciamos cómo está el útero, el tamaño, el cuello uterino, etc. En el examen obstétrico, en una paciente embarazada, siempre vas a medir en el abdomen la altura uterina en centímetros y lo vas a comparar con la edad gestacional. Las maniobras de Leopold para identificar la situación, presentación y posición del bebé. Luego ver si la paciente tiene dinámica uterina. Viene el paciente y dice, vengo porque tengo dolores, creo que ya voy a dar a luz. Entonces se le examina y uno empieza a ver, pasan 10, 15, 20 minutos y la paciente no tiene contracciones, ¿no? Entonces, es importante evidenciar si es que realmente hay o no hay contracciones uterinas, eso se llama dinámica uterina. Los latidos fetales podemos escucharlos con el estetoscopio o con un estetoscopio antiguo que se llamaba Pinart, que todavía está de recuerdo ahí en las alacenas, o con los aparatitos Doppler, ¿no? Ahora está de moda, con eso incluso uno le hace escuchar a la paciente y le hace leer cuál es la frecuencia cardíaca fetal de su bebito, ¿no? Y cuando no se puede con de esa manera, se le lleva rápidamente la ecografía porque puede ser que el bebito se haya oviteado, que haya muerto. Y ahí sí hay una responsabilidad legal, porque pueden decir, ustedes se demoraron en atenderme. Por eso es que uno debe ir corriendo hacia el ecógrafo para encontrar esos latidos cardíacos fetales, ¿ya? Entonces, no te olvides, altura uterina, la presentación, la situación, ¿no? La posición fetal y los latidos cardíacos fetales, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, el cuello uterino. Vamos a hacer el tacto vaginal y vamos a informar la dilatación, la incorporación, a qué altura está la presentación, el polo de presentación, y cuando ya tú eres residente en ginecología, vas a aprender a evaluar la variedad de presentación. Asimismo, si la cadera es lo suficientemente amplia como para permitir la salida del bebito. Ahora, cuando la paciente viene y dice, he perdido líquido, entonces en esos casos, siempre, o si dice he sangrado, en esos casos siempre se pone un espéculo. Antes de hacer el tacto vaginal se pone un espéculo para evidenciar si realmente está perdiendo líquido. Se le hace pujar a la señora, señora, puje, 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 para ver si efectivamente está perdiendo líquido o no, ¿ya? La impresión diagnóstica, una vez que he escuchado a la paciente, una vez que le he examinado, entonces ahora voy a tener una impresión de qué es lo que está ocurriendo. Y esto, ¿cómo se informa? Nosotros los ginecólogos lo hacemos, mira, como dice la forma habitual. Gestante 3, gesta 3 de 39 semanas, no trabajo de parto, síndrome gel, descartario graso, alto riesgo obstétrico, ¿no? Y tengo 4 o 5 diagnósticos. Pero los sociólogos y otros clínicos lo hacen por problemas. Ponen, digamos, lo más grave, ¿no? Primero, falla hepática por HELP, descartario graso, y después al final recién ponen, ¿no? Gesta 3 de 39 semanas, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar cualquiera de las dos maneras como se redacta la historia clínica, ¿no? Son dos formas de escribir la impresión diagnóstica.
El plan de trabajo, una vez que ya yo tengo mi diagnóstico, digo, bueno, ahora qué voy a hacer por esta paciente, ya sea por la mamá y por el bebé. Bueno, voy a desarrollar determinadas actividades. Por ejemplo, voy a evaluar el bienestar materno-fetal, voy a solicitar ecografía, por ejemplo, ¿no? Voy a solicitar exámenes de laboratorio, ¿no? Voy a eh, reponerle fluidos, voy a hacerle fluidoterapia. Voy a administrar corticoides porque el bebé va a nacer y tiene solamente 28 semanas, corticoterapia. Esta paciente está totalmente anémica, está pálida a papel, realizar transfusiones. Ese es el plan de trabajo. Voy a administrar antibióticos, está con fiebre. Ese es mi plan de trabajo. Voy a realizar interconsulta a UCI, a medicina interna. Interconsulta, ese es el plan de trabajo. Este caso está muy difícil. Entonces, varias cabezas piensan mejor que una. Voy a solicitar una junta médica. Mi plan de trabajo. Voy a informar a los familiares respecto a la gravedad del paciente. Ese es mi plan de trabajo. Entonces, donde diga plan de trabajo, yo voy a escribir. Voy a evaluar el bienestar materno-fetal. Se va a solicitar interconsulta, ¿no? Se va a informar al paciente. Todo eso se escribe en plan de trabajo. El tratamiento. El tratamiento es distinto al plan de trabajo. El tratamiento es lo que conocemos como RP. Va a comenzar con las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Reposo, dieta, hidratación, control de peso. Por ejemplo, ¿no? Se comienza con paciente en NPO, nada por vía oral. Paciente en semifowler o con inclinación de la cabecera a 45 grados, ¿no? Entonces esas son las medidas generales, ¿no? Paciente con oxígeno, ¿no? 5 litros por minuto, por ejemplo. Entonces, ese es el tratamiento general. ¿Cuál es el tratamiento de soporte? Lo que les estoy indicando, oxigenoterapia, va a estar con cloruro de sodio, a qué goteo, cuántos frascos va a recibir, y luego el tratamiento específico de la patología. Es hipertensa, le voy a dar antihipertensivos. Viene por fiebre, está con sepsis, voy a darle antibióticos, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento específico de la patología. Yo no voy a poner, pues, magnesol, una pastilla. No, no, no. ¿Por qué está viniendo? ¿Con qué voy a controlar la enfermedad? Ese es el tratamiento específico de la patología. Y tenemos que indicar qué fármaco es, en su nombre genérico, qué dosis va a recibir, cuál es la vía, cuál es la frecuencia y cuál es la duración. Por ejemplo, ¿no? Fármaco ceftriaxona, dosis 2 gramos, vía endovenoso, frecuencia al día, 2 gramos al día endovenoso, duración por 7 días, por ejemplo. Esa es la manera de escribir, ¿no? Por ejemplo, mi hija estaba hospitalizada hace un tiempo y estaba en UCI y estaban dando un medicamento, yo gastaba 250 soles diarios en ese medicamento que habían indicado los neurólogos. Y yo diariamente le preguntaba a los sociólogos, ¿cuánto tiempo más va a recibir este medicamento? Porque no era un antibiótico, era otro medicamento. Ah, vamos a preguntar a los neurólogos. Hasta que un día después de 3 semanas, el neurólogo dice, no, ya dejen de ponerle porque era solamente por unos días. Eso está mal. Y así veo, pues, y como le digo, yo soy auditor, al revisar las historias clínicas no ponen cuántos días va a recibir el paciente. Se tiene que indicar, repito, fármaco, dosis, vía, frecuencia y duración. Y cuando tú escribas en la evolución, tienes que poner el día que está recibiendo de medicamento. Por ejemplo, ceftriaxona hemos indicado por 7 días. Ya ven el tercer día, tú pones ahí al costadito ceftriaxona, tercero, quiere decir tercer día. Al día siguiente pondrás cuarto día, al día siguiente quinto. De esa manera vamos a llegar a recordar cuándo termina su tratamiento ese día. El orden. Vamos a poner pues magnesol, después vas a poner ceftriaxona, después vas a poner paracetamol, vía oral. No, primero se ponen los medicamentos endovenosos, después los intramusculares y finalmente los medicamentos por vía oral, en orden de importancia para el tratamiento me refiero, ¿no? Vamos apurándonos el tratamiento preventivo, ¿no? Las vacunas, ácido fólico, hierro, etc. Tratamiento de soporte, analgésicos, el tratamiento obstétrico resolutivo, es decir, va a ir a una cesárea, va a
darse de alta, voy a hospitalizarla, a eso se refiere la consejería que se tiene que dar. Y finalmente, la evolución cuando el paciente está hospitalizado, entonces aplicamos nuestro SOAP, ¿no? Primero ponemos en el encabezado fecha, hora, en qué servicio está el paciente. Luego indicamos subjetivo, de ahí viene el SOAP. SOAP es las iniciales de SOAP. Ese es subjetivo, lo que refiere el paciente. ¿Qué síntomas, qué molestias? ¿Cómo se siente respecto al día anterior? Igual, peor, mejor. Objetivo, el examen físico que tú le haces, lo que tú objetivas. Después, la apreciación, tu impresión clínica. O sea, en función de lo que has escuchado, de lo que has examinado, ahora tu diagnóstico sigue igual que el día anterior, ha variado, se ha ampliado, ¿no? Ese es tu juicio clínico. Luego, el plan de manejo. ¿Cuál va a ser tu conducta terapéutica? ¿Vas a añadir, vas a quitar medicamentos, vas a solicitar estudios, ¿no? Etcétera. Y esta evolución tiene que concluir con una firma y sello del médico. El residente también puede firmar al costado. Por ejemplo, una evolución en internamiento. Miren este ejemplo. Ahí está el SWAP. Síntomas. Paciente refiere contracciones cada 5 minutos, etc. Objetivo, presión, frecuencia, ¿no? Contracciones, tacto vaginal, cervix borrado, dilatación 5, o sea, ya está en trabajo de parto fase activa. Apreciación, paciente en trabajo de parto fase activa, evolución adecuada, feto con bienestar clínico. Plan, continúa monitoreo cada 30 minutos, hidratación y después mandar a la sala de parto, ¿no? La firma y el sello del médico que ha evolucionado, ¿no? Entonces es un modelo de cómo hacer la evolución diaria. Finalmente, cuando el paciente se va de alta, hay que elaborar un documento de resumen llamado epicrisis, donde está la identificación del paciente, por qué se hospitalizó, cuáles fueron los antecedentes con los que llegó actualmente, ¿no? Cuál fue su enfermedad al ingreso, ¿no? Cuáles fueron los exámenes que se solicitaron, cuál fue el resultado. Entonces, el diagnóstico que se tuvo el ingreso, la evolución en el hospital, que puede ser buena, mala, incluso paciente fallecido, tratamiento recibido, qué medicamentos ha recibido, diagnóstico ya de salida al alta, qué diagnóstico está teniendo, cómo está saliendo mejorado, recuperado, ¿no? Indicaciones y recomendaciones, qué fármacos va a usar, cómo, cuánto, cómo va a ser su dieta, cuándo es su siguiente cita en el hospital, cuáles son los signos de alarma por los cuales debe retornar y al final la firma y el sello del médico. Ya casi para terminar, recordarte que además de esta historia clínica que nosotros elaboramos en obstetricia, se maneja esta historia clínica llamada historia clínica perinatal. Aquí te encuentras tú todos los datos de las gestantes y en estos cuadros está en cada atención prenatal, o sea, en cada consulta prenatal, el resumen de sus signos, la altura uterina, latidos fetales, etcétera. Y cuando nace el bebé, aquí también se registra el tipo de parto, con qué apagar nació y la primera semana de vida. Todo esto está resumido en esta historia clínica que, bueno, también a su compañero Rick se le puedo dar un, un explicativo, ¿no? Impreso de cómo llenar cada uno de estos ítems, ¿eh? Y ya estamos por terminar. Las conclusiones. La historia clínica gineco-obstétrica es un instrumento fundamental en la atención integral de la mujer. Permite conocer de manera estructurada sus antecedentes, curso del embarazo, parto, puerperio, estado de recién nacido. Constituye la base del diagnóstico clínico y del plan terapéutico. Tiene valor legal, ético, administrativo. Favorece la detección de riesgos maternos y perinatales. No es solo un registro, también es una herramienta de comunicación entre el personal de salud. La historia clínica debe ser completa, clara, veraz, contribuye a mejorar los indicadores de salud materno-perinatal y garantizar el respeto de los derechos materno-fetales. Muy bien, se acabó la presentación. Si hubiese alguna pregunta, algo que no ha quedado claro, por favor, con toda libertad. Antes que se queden dormidos, ¿eh? Por favor. A ver. A ver. ¿Todo está claro? Algo que no esté claro. Estas diapos van a ir para ustedes, ¿ya? Entonces,
Su compañero Rixo se lo va a pasar a todos y les va a servir sobre todo cuando hagan su rotación del internado en ginecobstetricia. Yo creo que les va a servir bastante, además del material adicional que también les voy a acercar. Bien, a ver, la señorita que me presentó o el compañero Ritze, si no hay ninguna. Sí, a ver, bueno chicos, si ¿tienen alguna pregunta, duda? Este es el momento. Pueden prender su micro, sino escribirla ahí en el chat para que pueda ser respondida. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, entonces, si no hay preguntas, agradecemos de manera especial al doctor Mamani por su brillante exposición. Estamos seguros de que lo aprendido será de gran ayuda para todos nosotros, ¿no? En nuestras rotaciones, nuestras prácticas futuras, recordándonos siempre la gran responsabilidad de escuchar, registrar y comprender a los pacientes y así brindarles una mejor atención. Doctor, también mencionarle de que se le estará llegando a su correo un certificado por su participación como ponente en este curso. Valoramos su tiempo y dedicación invertidos en compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias, doctor. Mil gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias nuevamente. Hasta luego. A usted. Bueno, chicos, ahí en el chat está el link del post-test. Ahí les damos tiempito. No se olviden de completarlo, ya que cuenta como asistencia. Así que todavía no se retiran.